Muchas gracias por acompañarnos, por habernos seguido durante estos 19, con hoy 20 episodios de Voces de Poder. Ha sido un inmenso orgullo, honor trabajar al lado de una gran mujer, una empresaria, una profesional destacada, pero más aún destacada desde su compromiso en los temas de género, de apoyo a la mujer y de trabajos sociales reconocidos a nivel nacional e internacional. Jimena Beotegui, gracias por la inmensa oportunidad que me has dado para volver, para trabajar y para estar con estos temas de comunicación. Gracias y estamos cerrando este primer ciclo. No, gracias, Jime. Para mí realmente ha sido un honor poder trabajar contigo, aprender tanto de ti, ¿no? Y creo que estamos dando un espacio diferente, algo que necesita Bolivia, un espacio independiente, un espacio de opinión, donde podamos intercambiar ideas de los diferentes temas que nos importan a los bolivianos y a las bolivianas. Y aprender de tu mano, pues para mí un orgullo, ¿no? Gracias, Jimé querida. Hemos visto cómo a través de estas nuevas modalidades de comunicación, uno encuentra la oportunidad de acercarse más a la gente, ¿no? A través de las redes, a través del Spotify, a través del YouTube y de todas estas herramientas, hemos podido conectar de una manera diferente también y llegar más, creo, propiamente a lo que necesita y quiere saber, ¿no? El ciudadano y la ciudadana. Eso ha sido otro gran desafío, ¿no? Particularmente mi introducción de esta manera a las redes sociales. Creo que también hemos marcado alguna diferencia con nuestros TikToks, ¿no? Uh -huh. Entonces, y además algo que también me parece interesante es que cada red social tiene su propio grupo de interés, ¿no? Entonces nos hemos lanzado a estar prácticamente en todas las redes sociales y creo que ha sido un acercamiento, como tú dices, muy importante con la gente, ¿no? Y ir entendiendo también de qué quieren hablar, ¿no? Y este año particularmente ha sido un año de muchas complejidades. Creo que reunirnos ahora tú y yo para revisar todo lo que hemos hecho en estos 19 episodios, 20 con este que vamos a revisar juntas, es otro desafío, ¿no? Porque el país ha vivido diferentes situaciones, hemos tenido censo, hemos tenido procesos electorales, elecciones judiciales, crisis económica y siempre en agenda el tema de la mujer boliviana, ¿no? Entonces, bueno, ahí están varios de los temas que hoy día nos toca comentar. El tema político que también ha estado presente en estos episodios, pero creo que el 2024, como cada año en los últimos 10 años, la sombra de los incendios, la amenaza que ya se volvió una realidad, esa crónica de muerte anunciada que ya sabemos y esperamos, y cada año se viene con mayor fuerza. Más de 10 millones de hectáreas incendiadas en Bolivia solamente el 2024. Y bueno, yo creo que ahí es interesante lo que nos hablaba Cecilia, ¿no? Una mujer que se ha dedicado a entender esta problemática que está viviendo el país en tema de medio ambiente y nos hacía grandes reflexiones, ¿no? Escuchamos y compartimos con nuestra gente. Es un problema ecológico, digamos, fundamental, porque si algo debemos hacer en este siglo, en contexto de crisis climática, es proteger nuestros bosques. Entonces resulta que estamos perdiendo nuestros bosques llenos de biodiversidad y valiosísimos, y de los cuales podríamos sacar ingresos y desarrollo económico, pero también es una tragedia, como tú bien has dicho, social. Y yo quisiera que la gente se ponga a pensar, es gente que pierde su casa, es como perder tu casa, pero encima tu trabajo, porque eran tus cultivos, esa era tu fuente de ingreso, y está carbonizado tal cual tu casa. Es como perder tu casa y tu trabajo al mismo tiempo, y encima no poder ni siquiera volver a tu ciudad porque resulta que, o tu localidad en este caso, que el agua está contaminada por las cenizas. Entonces, realmente es una pérdida brutal y tenemos ya desplazamiento interno de comunidades por eso. Yo me encontraba en las calles de La Paz con gente mendigando que era de esta comunidad de San Borja que se calcinó el año pasado. Es una tragedia entonces social de larga data, y es una tragedia y una crisis también económica, porque todo esto tiene
por varios flancos impactos económicos. Mira, uno de los ODS que se trabaja hoy en día y hay que trabajar fuerte en nuestro país es la acción climática, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos provocando estos incendios, estos chaqueos que estamos haciendo, no solamente estás afectando solamente a ese lugar específico, ¿no? Y como bien mencionan ahí, esto es una tragedia social, ¿no? Está afectando el trabajo, está afectando el medio ambiente, está logrando tu vivienda, la salubridad, la salud de todos los bolivianos. Y pasados los meses, estamos viendo los impactos en el clima, ¿no? Grandes tormentas eléctricas en Santa Cruz, sequía. O sea, creo que este llamado a la reflexión tiene que ser mucho más profundo, ¿no? Tanto de las autoridades, que tienen mucho que hacer al respecto, pero una conciencia ciudadana muy, muy fuerte en la que hay que trabajar. Precisamente la senadora Cecilia Requena nos dijo que si no fuera por la presión social de la ciudadanía, no se declaraba ni siquiera una emergencia nacional. ¿Cuánto tienes que esperar para hacer una declaratoria? ¿Cuánto tienes que esperar para poder ayudar de manera eficiente y eficaz? La cantidad de bomberos y bomberas voluntarias que han estado trabajando, que le han puesto el pulmón para que podamos respirar bien. La cantidad de flora y fauna afectada. Yo creo que a través de las redes sociales, las imágenes que llegaban de los perezosos, de los tigrecitos del monte, quemados, calcinados, yo creo que conmovió aún más a una ciudadanía indignada por todo lo que está sucediendo con los incendios. Bueno, y esa indignación tiene que perdurar, ¿no? Porque no puede ser que esperemos al 2025 y tengamos que repetir esta misma historia. Eso no puede suceder. Y mira, hay más de 10 leyes incendiarias que fomentan y protegen de alguna manera esta actividad. Y si a todo eso le sumas lo complejo que es el tema judicial, el seguirle un proceso a quienes son responsables de estos incendios. Cecilia Requena nos hace un apunte importante que me gustaría que lo compartamos. Hay culpas más amplias y habría que poder identificarlos. Lo que pasa es que hasta hace poco solo eran unas multas muy ridículas y por otro lado era muy engorroso hacer el proceso, digamos, penal, si quieres. Y la verdad es que los datos que tenemos son que los casos que han llegado a esos niveles son minoritarios. Entonces, en general, lo que hay es una enorme impunidad. Y todo el mundo está esperando que además haya el nuevo perdonazo y que nadie se haga mucho problema, y como la ABT tampoco puede probar muy claramente que tú seas responsable, porque ese es el otro problema. He puesto el problema del lado de el productor, pero también puede haber un problema del ABT de probar quién realmente inició el incendio. Impunidad, ¿no? Bueno, sería interesante saber cuántos procesos hay después de las quemas del 2024. ¿Cuáles han sido las sanciones? Porque si tú no le tienes miedo a la sanción o la sanción es muy leve, lo van a seguir haciendo, ¿no? Claro. Bueno, esperemos que el 2025 la conciencia ciudadana y también la acción preventiva y sancionadora que debe tener ante estas conductas funcionen, ¿no? Además que tiene que haber una responsabilidad que la misma Constitución, porque las autoridades tienen una responsabilidad. Tenemos la Constitución que penaliza de alguna manera esta situación porque nos tiene que garantizar una vida con un aire limpio, sano. Es un tema de políticas públicas. El tema de que no se respeten ni la Constitución, ni la ley de madre tierra, ni la ley forestal, las competencias de las gobernaciones, de las alcaldías, y bueno, y si vamos a la presidencia, ¿no? Yo creo que también hay una responsabilidad muy grande que está establecida en la Constitución, y ese es también un tema pendiente. Así va a ser, pero el 2025 yo creo que lo más importante es el observatorio ciudadano, ¿no? Ahí vamos a estar atentos y atentas a lo que está pasando a todos estos grupos de interés, porque esta es nuestra patria, este es nuestro país, y no queremos migrar a otro lugar porque ya no tengamos condiciones para trabajar. El agro es tan importante hoy en día para la economía de nuestro país que no podemos pensar en seguir matando a la madre tierra. Jimé. Ahora, permíteme cambiar de tema porque otra de las entrevistas bien importantes que tuvimos acá dentro de los episodios fue hablar sobre el dólar,
la escasez del dólar. ¿Qué pasó con ese tipo de cambio? Hemos recordado cómo el 2023, en marzo, ya habían largas filas, que el Banco Central de pronto fue una pesadilla. Sí. Y bueno, con la presencia de José Gabriel Espinosa, pudimos tener un episodio bastante esclarecedor, ¿no? Para comprender todo lo que había pasado. Bueno, yo creo que ese ha sido uno de los grandes temas y que sigue siendo uno de los grandes temas el 2024 y seguirá siendo mientras no tengamos cambios estructurales en nuestro país, ¿no? Esperemos que la ciudadanía, las autoridades, le puedan dar esa tranquilidad más bien a la ciudadanía, ¿no? Necesitamos ya vislumbrar algo. No sé si será precisamente un día antes de cerrar la gestión 2024, pero yo creo que necesitamos una claridad mucho más, o darle más tranquilidad y más seguridad al empresario, al ciudadano, a las personas que tienen a sus hijos estudiando fuera, a los que tienen que mandar remesas, a los que tenemos que hacer presupuestos. ¿Cuál va a ser esta situación realmente de las reservas del Banco Central? ¿De dónde vamos a sacar los recursos para nivelar un tipo de cambio más o menos estable? ¿O vamos a trabajar con un tipo de cambio que va a estar fluctuando? ¿Cuál va a ser esta nueva realidad? Bueno, sí, José Gabriel nos ha comentado varios temas. Sí, vamos a escuchar y compartir lo que decía. Pero sí es cierto que ese dólar a 6.96 ya no va a volver. No va a volver porque, primero, como decía Jimena también, ya no hay dólares, ¿no? Y esto no solamente tiene que ver con un problema del Banco Central que se ha quedado sin reservas, sino nosotros producimos cada vez menos dólares. Si miras el agro, si miras la minería, si miras todas las otras exportaciones, el flujo de divisas para Bolivia se ha contraído fuertemente y, como tú bien decías, muchos de nosotros que producimos y vendemos en Bolivia dependemos de importaciones. Bueno, no habrá nunca más un tipo de cambio de 6.96, muy claro, ¿no? Muy claro. Y creo que eso es algo también que tenemos que tomar conciencia. Cuando a veces uno conversa con ciertos empresarios, te preguntan, te siguen pensando, ¿será que va a volver el 6.96? Pues la respuesta ha sido muy clara, ¿no? Y también algo que se le preguntó a José Gabriel Espinosa, porque además como exdirector del Banco Central de Bolivia, un reconocido analista, asesor económico, ¿qué puede esperar el ciudadano? Si nunca más vamos a volver a ese tipo de cambio, ¿este gobierno tendrá alguna acción que le permita al ciudadano tener un dólar estable? Bueno, José Gabriel nos dio una respuesta también muy clara y que tiene que ver con el modelo. Esto ya es una hipótesis. Lamentablemente el presidente ha tenido muchas oportunidades para dar medidas contundentes. Hay un problema ideológico aquí. Gran parte de las cosas que tenemos que hacer y sobre la que todos ya estamos más o menos conscientes, podemos disentir en cuanto a las maneras, pero está claro que el tipo de cambio como está no se puede mantener, que el precio de los combustibles, lo ha dicho el propio presidente, es insostenible. Lamentablemente lo dice, pero no hace nada al respecto. Hemos dicho también que ya no llegan dólares y que hay que fomentar las exportaciones y la llegada de dólares, pero tampoco hay medidas contundentes. El modelo se agotó, Jimé. Estos años de tener un tipo de cambio oficial, de vivir de la exportación de los recursos, especialmente del gas, yo creo que ya tiene que estar muy claro que este modelo se ha agotado, ¿no? El impacto con el tema del dólar ha sido bastante fuerte porque hemos tenido el impacto en todos los productos, en todos los insumos. El hecho de que no haya dólar encareció mucho la vida, dio paso a especulación, dio paso a un mercado negro del dólar, hasta un dólar paralelo, un dólar. En realidad, creo yo que de lo que más hemos sentido, además de los alimentos, están los medicamentos, porque ahí también nos hemos topado ante una realidad que es la salud de la población y cómo le impactaba con el tema de los medicamentos, ¿no? Bueno, sí, yo creo que ahí hay que destacar también nuestra entrevista que hemos tenido con María René Centellas, la CEO de Bagó, donde nos ha visibilizado esta problemática y cómo también están enfrentando los laboratorios tanto para producir medicamentos en Bolivia como para importarlos, ¿no?
Precisamente, vamos a escuchar y compartimos lo que nos dijo precisamente María René Centellas. Ha influido en forma directamente en el costo. Pero igual vuelvo a aclarar, no solamente es en la importación de producto terminado, o sea, de un medicamento, sino también es en la importación de materias primas para producir medicamentos en Bolivia. Porque la industria farmacéutica nacional tiene al 90% de sus insumos y materias primas importadas. Entonces, esto ha repercutido porque lo que antes se decía que era un gasto financiero, porque nosotros, la mayor parte se paga en dólares afuera, se hacía a través de una transacción bancaria y la transacción bancaria era tomada como un gasto financiero. Actualmente ya no es un gasto financiero porque ya la comisión a la transferencia oficialmente es el 10% y en dólar, y después se abrió un poco hacia el euro, que llegó a ser un 20%. Bueno, sí, realmente lo que María René está revelando y se puede resumir es, uno, el tema que dejó de ser un costo financiero y pasó a ser un costo muy alto, que en algún momento eso se ha llegado a transferir al ciudadano, al consumidor, ¿no? Entonces es cuando vas a la farmacia y quieres comprar un producto y obviamente cuesta 20 o 30% más de lo que costaba hace un año, ¿no? Creo que el esfuerzo también aquí es entender lo que está haciendo Bagó, digamos, como una referente de una empresa en Bolivia. Ese esfuerzo, ¿no?, de asegurar que haya la dotación de medicinas, de tener que encontrar estas formas de lograr la importación de los medicamentos. Y lo que ella mencionaba importante es la materia prima, ¿no? Porque imagínate, el 90% de esos insumos se importan. Entonces es evidente que hay una elevación altísima en los medicamentos, pero esto ya es un tema de salud pública, ¿no? Imagínate lo que es ese impacto en la población. Claro, y bueno, el temor de la población, porque en algún momento salió, ¿no? Como que la incertidumbre permanente de saber si tú tienes una enfermedad crónica, si tienes cáncer, si tienes algún tipo de enfermedad, va a garantizar que tu medicina, que tu medicamento esté en el mercado. Entonces, voy a ir a lo que tú apuntabas, el esfuerzo empresarial. Y tú le hiciste precisamente esa pregunta porque es de destacar el esfuerzo que pone una empresa como Bagó y una lideresa como María René Centellas. Escuchemos. Es un momento de mucha incertidumbre. Hay personas que lo estamos viendo de una forma de poder seguir, claro, de poder aliviar. O sea, tenemos bien claro en Bagó que nuestro papel es fundamental en todo el trayecto de la vida. O sea, digo, vaya a pasar lo que vaya a pasar, sea el escenario que sea, con quien sea, o igual tiene que haber acceso a los medicamentos. Y ahí es el gran desafío para la industria farmacéutica. ¿Qué hace? No solamente en el tipo de margen, como yo había dicho, tenemos que ser rentables para poder ser sostenibles y para poder dar un impacto a la comunidad y a la sociedad. Muy clara, María René. Realmente siempre aplaudo ese liderazgo de una empresaria como María René, ¿no? Y sobre todo hoy en día en el tema de salud. El otro día iba a la farmacia y una persona le pedía un medicamento para el colesterol. Le dice, ¿de qué laboratorio quiere, no? Le dice, ¿cuánto cuesta el de Bagó? ¿No? O sea, la gente tiene en su cerebro que Bagó es un medicamento que le va a dar calidad. Pero el otro tema que también ahí yo observaba en la farmacia, otras personas dicen, deme el más barato, ¿no? Porque hoy en día los medicamentos también se están volviendo prohibitivos. Posiblemente te comprabas para tener en casa tu botiquín, en cambio ahora vas a comprar una pastilla o 2 pastillas estrictamente para lo que necesitas, ¿no? Y eso sí que es un llamado de atención, porque realmente la salud pública debería ser una urgencia nacional, ¿no?
Mm. Bueno, ese programa también hicimos mucha referencia, ¿no? A que ojalá los episodios de Voces de Poder hayan podido llegar a los tomadores de decisión, porque estamos hablando, como tú bien dices, de salud pública y de una ciudadanía que necesita en algún momento un medicamento. Entonces, nuevamente lo de Bagó, esa entrevista con María René Centellas fue muy esclarecedora porque había muchas preguntas también. Cuando tú ibas a una farmacia te lo vendían más caro, pero ¿cuál era la cadena? ¿Cómo es que llegan hasta la farmacia? O sea, hay una historia muy importante que contar sobre esto para poder comprender la información siempre, ¿no? Claro, y como decía, no ser rentables para ser sostenibles. Esa es la empresa privada. En Voces de Poder siempre ha estado el tema de género. Y en octubre hemos tenido un ciclo maravilloso por el Día de la Mujer. Hemos tenido episodios donde nos han acompañado unas mujeres, pero importantes, destacadas, inspiradoras, que junto a vos, Jimé, nos han regalado un hermoso programa. Bueno, para mí ha sido tal vez octubre lo mejor que ha pasado, porque salir de las crisis para involucrarnos en una problemática cotidiana de la mujer y seguir conversando con estas mujeres que nos han acompañado en estos ciclos, para mí ha sido muy, muy importante. Creo que hay mucho que trabajar todavía en nuestro país para entender esa igualdad que estamos buscando las mujeres, entender qué significa este patriarcado que nos hace tanto daño. Y ahí, bueno, escucharemos a doña Toribia Alero, que es lo que nos decía. Toribia Alero, una destacada dirigente indígena, una diputada también con un trabajo bastante importante y un pensamiento que realmente nos dejó de esta manera. Escuchen. El patriarcado realmente existe y te hace maldad. Ay, sí. O sea, siempre quiere pisotear a la mujer, no lo ve como su compañera, como alguien que también puede triunfar, puede lograr, sino que es mujer, tiene que cocinar, lavar, ¿no? Tiene que estar en la casa atendiéndome, siempre lo ves así. Y me dolía el alma cuando tú salías y mis amigos me decían, ¿por qué levantas a tu mujer así? O sea, te está haciendo quedar mal. No, pero yo decía, no, la tengo que apoyar, es mi esposa, así. Entonces, a eso me refiero cuando digo, te has reído en el patriarcado. Qué poderoso cuando la diputada Toribia Alero dice, me he reído en el patriarcado. Es algo que me ha marcado en su propia historia, como nos dice eso. Pero más allá de esa parte muy gráfica o muy singular, creo que esta es una agenda que realmente tenemos que trabajar las mujeres en todos los espacios, ¿no? Desde el ámbito privado, desde el ámbito doméstico, en el hogar, ¿no? Lo que significa en la empresa privada, los espacios públicos y todos los lugares donde tenemos que romper estas barreras. También me pareció súper interesante hablar con Patricia Flores, ¿no? Es una destacada periodista que además está embanderando, entre otros temas, el tema de género, ¿no? Y además con una claridad, con una profundidad importante para entender también qué significa este rol que el patriarcado nos ha asignado a las mujeres del cuidado, ¿no? Por los temas macro siempre se relegó el tema de las tareas de cuidado y sigue siendo en Bolivia un capítulo absolutamente invisible, endosado exclusivamente a las mujeres. Ahora, evidentemente cuando las mujeres hace 20 años venimos hablando o hace 30 de que las mujeres tenemos doble o triple jornada laboral, es algo que no se quiere escuchar en los ámbitos legislativos para abordar en normativa específica sobre ese campo. Jimé, como tú has dicho, ojalá Voces de Poder llegue a esas personas que hoy día pueden hacer estos cambios estructurales en nuestro país. Que realmente los políticos que el 2025 nos van a hacer una propuesta incluyan el tema de género de manera transversal en las políticas de Estado. Además, como decía Patricia también, ¿no? Ha sido postergado por el legislativo. Ahora, con todo lo que se ha podido avanzar en cuanto a la participación de la mujer, por ejemplo, en los porcentajes, en la paridad, todavía nos falta mucho avanzar porque hay una estructura política, hay un sistema partidario que ve a la mujer como una amenaza. Yo quisiera que en algún momento haya un binomio
de presidenta, vicepresidenta, pero eso depende también de la voluntad política. ¿Y cómo es el sistema político? Está el patriarcado, está establecido, entonces la lucha tiene que seguir y creo que mientras más voces estemos unidas, se puede avanzar. Sí, Jimé, Voces de Poder tiene esto en su agenda y nosotros vamos a trabajar por espacios de visibilizar a las mujeres. Otro de los temas que también hemos tocado en octubre ha sido los avances, desafíos y todas las luces y sombras sobre la Ley 348. Mónica Bayán nos acompañó y fue impecable lo que nos dijo. Escuchen. Podríamos decir que después de todos los casos que conocemos, de la frecuencia con que aparecen los feminicidios y la brutalidad con los que estos se cometen, digamos, hay una sociedad que está generando o logrando una mayor conciencia sobre la gravedad, ¿no? Pero bueno, pero en los últimos meses esta discusión que se ha generado en contra de la Ley 348 y demás pareciera mostrarnos que todavía hay una sociedad no tan consciente o que comprende a cabalidad lo que implica la violencia contra las mujeres en particular. Bueno, como tú dices, la claridad de Mónica es increíble, ¿no? Para entender esa problemática también en nuestro país, ¿no? ¿Por qué las mujeres somos una amenaza? ¿No? Como tú bien decías hace un momento. ¿Y por qué nos matan? Por el solo hecho de ser mujeres. ¿Por qué esa hazaña? ¿Por qué esa violencia contra las mujeres? ¿Y por qué todavía no hemos logrado romper estas estructuras tan duras contra la mujer? Bolivia es uno de los países que tiene la tasa más alta de feminicidio en América Latina. Y las estudiosas, antropólogas que se han dedicado a este tema todavía no logran visualizar bien cuáles son esas causas que particularmente a Bolivia muestran tanta hazaña contra la mujer. También hemos visto el vía crucis que tiene que seguir una familia o una mujer a la hora de hacer una denuncia, porque previo a un feminicidio hay una vida de violencia, hay una vida de maltrato que no atiende las instituciones. Tú vas a la policía a hacer una denuncia y ya te encuentras con una serie de obstáculos producto de esa mentalidad machista, patriarcal, que no le da el valor que merece una mujer, que permite ella misma frenar con eso, ir a hacer una denuncia, ir por los pasillos judiciales, ir por la fiscalía y no te acompaña. Entonces, y peor, revictimizas. Estamos en una sociedad, en un sistema que necesita comprender por qué está esta ley 348, más allá de la discusión, ¿no?, que se dio. Es perfectible, seguramente. Cualquier ley es perfectible, lo hemos discutido con Mónica. Lo que a mí me parece terrible es que hoy día pretendan satanizar a la ley, acusando de que es una ley que está acosando hombres, ¿no? Cuando en las estadísticas realmente es el 97% son las mujeres víctimas de violencia y será una minoría que tienen esta otra queja, si vale la pena decirlo así, ¿no? Y no es que la ley no atienda violencia atiende la violencia de género, no de sexo, ¿no? Entonces, incluye a todos. Seguramente es perfectible, pero es una ley que hay que defenderla, ¿no? Dentro de lo que hemos visto sobre temas de violencia, una de las violencias que afecta a la mujer, porque entendemos la violencia como violencia física, psicológica, económica, laboral, este nuevo método o modo de violencia, la violencia digital, y cómo el acoso digital, la violencia, ha llegado y ha impactado en gran parte a las mujeres. Ariel Agramont, abogado especialista en estos temas, nos acompañó y nos contaba esto, ¿no? Sí, con él hemos develado temas que tal vez no se hablaba, ¿no? O sea, entender este ciberacoso y particularmente a las mujeres ha sido muy interesante. Pero también hay otros casos que son más el tú a tú, ¿no? Digamos, más bilaterales, producto de una relación frustrada, una relación amorosa que no llegó a buen puerto. Entonces ahí surgen situaciones como la pornovenganza, como una violencia sexual digital, violencia digital sexual, digamos que ya escapa a toda racionalidad, ¿no? Que lo que busca el derecho siempre es que la conducta esté enmarcada en un plano racional. Bueno, creo que ese episodio ha sido para sensibilizarnos mucho, ¿no? Sobre todo para hablar con la juventud,
para que tengan mucho cuidado de qué es lo que suben a las redes sociales, de qué están comunicando, conectándose a través del WhatsApp, ¿no? Porque lo que nos decía Ariel, que recuerdo muy bien, aquí un tema muy importante es la prevención, ¿no? Todo lo que puedas prevenir para evitar caer en este ciberacoso. Y estaba muy amarrado el tema con las relaciones rotas, ¿no? El cortar una relación como un elemento, como esta herramienta puede o hundirte o puede darte una muerte civil prácticamente, ¿no? Porque lo que está en las redes, lo que está en el aire, ya lo dijo Ariel, está. Y hasta seguir todo un proceso es bastante costoso, largo, necesita de mucha paciencia y necesita también algunos ajustes en la normativa boliviana, ¿no? Claro, ahorita solamente nos ha hablado de llegar a acuerdos como de buena fe para evitar un daño reputacional que considero puede ser irreversible, ¿no? Claro. Y bueno, ahí vino lo que tú decías, ¿no? Prevenir. Evitar grabaciones, filmaciones, evitar retos y cuando se dé una situación de esta, acudir a la persona de mayor confianza, no estar en esto sola. Sí, eso, Jimé. Me acuerdo mucho de esa recomendación que tú también la has mencionado. Y para todos, cuando estén en estos problemas, no se queden callados. Denuncien y busquen al familiar, al amigo, a la persona que tengan más confianza. No sean rehenes de quien te está acosando. Y un abogado especializado en esto. Sí, también, por eso supuesto. es importante. Es bueno conocer a Ariel. Sí. Bueno, después de lo que fue octubre y siempre atendiendo lo que en ese momento sucedía en el país, tuvimos el tema de los procesos electorales que veíamos. Y bueno, Jerko Illich nos dio un episodio maravilloso también acá. Jerko es magistral, ¿no? Así que hay que oírlo. Sí, ahora, los procesos electorales en Bolivia dependen mucho de la estabilidad política. En la medida que exista una crisis política fuerte, se pone en riesgo la producción del sistema procedimental de un proceso electoral. Eso es a mí lo que yo, para el próximo año, creo que me parece que es uno de los más grandes riesgos. La crisis política en la que está el partido de gobierno, que se autodenomina partido del Estado, puede llevarnos a una crisis en la cual no se pueda cumplir con los elementos de participación suficiente para unas elecciones transparentes. A ver, con esto, ¿qué te quiero decir? No te quiero tranquilizar, pero es muy probable que el mismo MAS, en alguna de sus vertientes, porque ya se ha vuelto demasiado inestable el MAS, intente sabotear las elecciones nacionales. Los conceptos que maneja Jerko son muy importantes, ¿no? Estás hablando de una estabilidad política, de transparencia y de ver la forma de asegurar las elecciones 2025, ¿no? De lo que más hemos estado afectados en todos estos últimos años, yo creo que ha sido el tema del respeto a la institucionalidad. El órgano electoral plurinacional ha recibido duras críticas desde los miembros del Tribunal Supremo Electoral también, porque un proceso electoral se mide no solamente el día de la elección cuando tienes que contar los votos, sino qué garantías le estás dando al ciudadano para que acuda informado, qué garantías le estás dando a todos los candidatos para que vayan en igualdad de condiciones, o es que hay un partido político que se cree el único candidato y que puede de alguna manera presionar, manipular y tener el tema político y de poder. Entendemos que la independencia de poderes es vital para la salud de la democracia, ¿no? Bueno, esperemos realmente, Jimé, que hoy en día el partido fraccionado o a quien está a cargo hoy día de gobernar nuestro país nos asegure, ¿no? Que el 2025 podamos ir a las urnas en un proceso transparente, institucionalizado, y que no se ponga en duda, ¿no? Que tengamos que tener estas elecciones presidenciales. Vamos a escuchar lo que nos dijo Jimena Costa cuando vino y hablaba precisamente de ese tema, la división interna en el principal partido por el tema de la presencia en diputados y senadores. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Es real ese enfrentamiento que hay entre Evo y Lucho? Jimena Costa fue muy clara también sobre esto. Creo que Arce y Evo están verdaderamente peleados,
pero también creo que frente al riesgo de perder el poder se pueden amigar de nuevo y llamarse mucho y estar de la mano felices y contentos. Jimena, no es que sea una farsa por lo que yo veo y conozco, es real, pero eso no es un problema para que se pongan de acuerdo el día de mañana. Ahorita la oposición más fuerte al gobierno de Arce es el evismo, es Evo Morales. Pero creer que Evo Morales va a ser capaz de recoger el voto opositor, no lo creo. No lo creo de ninguna manera. Jimena es increíble, ¿no? Ha sido uno de los episodios más vistos en Voces de Poder. Creo que justamente por esa claridad con la que hablan las mujeres, ¿no? Y es real, ¿no? Hoy día el principal opositor al gobierno es Evo Morales. Pero yo también coincido con Jimena que posiblemente todavía no sabemos si esta pelea es eterna, ¿no? Y que puede pasar todo. En la política todo puede pasar. En política todo puede pasar, pero Jimena también hizo una profunda reflexión sobre el rol de los opositores. ¿Cuál es el rol que ellos tienen en este momento? ¿Le cedieron la oposición a Evo Morales? Entonces, ¿cómo van a ir hacia el proceso electoral del 2025? ¿Hablan de unidad? Sin embargo, vemos varias candidaturas y más allá de tener un programa o un plan, están también con esa tarea del desprestigio, ¿no? Con esa tarea de acusaciones, están entrando a esa pelea también entre opositores. Bueno, ahí vamos a ver el próximo año realmente en los primer trimestre, al máximo primer cuatrimestre, cómo se ordenan estas cartas, ¿no? Ahí será interesante de nuevo invitar a Jimena para que nos diga cómo ve esa lectura. Bueno, Jimena también habló de los posibles candidatos y a estas alturas, ya al final del 2024, es claro que no hay una norma que pueda facilitarle a Evo Morales una candidatura constitucional. Y bueno, lo que estamos viendo, ¿no? Insistirá en ser candidato a la presidencia. Jimena Costa tiene también un punto de vista sobre esto. ¿La sociedad va a aguantar eso? Si lo habilitan Evo Morales de manera inconstitucional nuevamente y entra y se impone, ¿la sociedad le va a aguantar? Va a haber un porcentaje que sí, pero la sociedad en general no se lo va a permitir. Si el Arce no corrige y cambia ciertas cosas, tal vez no llegue a la próxima elección. Espero que lo haga. Lo digo públicamente, espero que lo haga. Los retos políticos y cómo se ve el panorama para el 2025, Jimé, es realmente retador, ¿no? Las palabras de Jimena te hacen pensar que puede haber, ¿no?, de nuevamente una sociedad civil que no esté dispuesta a permitir a cualquier candidato que sea inconstitucional, porque así debería ser. ¿No? O sea, la institucionalidad, lo que tú estás hablando, Jimé, también hace un rato, es tan importante porque eso nos garantiza el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos. ¿Cómo podemos ir a un proceso electoral que está viciado? El mayor riesgo también es que estemos ya con apatía política, apatía democrática y la sociedad se resista a participar, se resista a exigir propuestas, a tener un voto informado, que sería lo ideal. Pero este tipo de circunstancias pega de alguna manera en todo lo que significa la participación ciudadana hacia el 2025, por ejemplo. Sí, pero ahora también, Jimé, creo que este tema de la situación y de la crisis económica que está viviendo nuestro país va a hacer que el ciudadano no esté tan indiferente a lo que está pasando. Escuchemos lo que nos dijo Gonzalo Chávez, analista económico, a propósito de cómo habíamos llegado hasta aquí. Después de tanta bonanza, llegar a donde estamos, Gonzalo Chávez nos habló. Es decir, ¿por qué no hay gasolina y diésel en Bolivia? Sobre todo porque el gobierno no tiene dólares. ¿Y por qué el gobierno no tiene dólares? Porque dejó de exportar como 4.500 millones de dólares en gas. De ahí venía el dinero, ¿no es cierto? Nosotros el año 2014 exportábamos 6.600 millones de dólares en gas.
Y eso te daba pues un superávit para el gobierno de más de 5.400 millones de dólares que ya no los tienes. Y con eso te daba para pagar los subsidios, te daba para pagar la inversión pública, en fin, todo. Pues ahora el Estado es el que ha dejado de tener dólares. Increíble cómo estas cifras nos llevan a un 2014 de tanta bonanza, y qué pena que no hayamos logrado encontrar estrategias en el gobierno para asegurar que esos ingresos se reproduzcan, ¿no? Y no ir sacando y sacando y sacando el dinero de la alcancía. Llegamos hasta aquí porque Bolivia no produce y porque se acabaron los dólares, como dijo Gonzalo Chávez. Se le preguntó sobre los ajustes, sobre qué se debería hacer en estas circunstancias y en esta situación. Y no hay solución mágica, no hay bala de plata. Si tú quieres resolver este problema, tienes que hacer un ataque integral, desde el lado fiscal, monetario, cambiario, promover exportaciones, decir, necesitas un plan de ajuste. Y cuanto más tardes este plan de ajuste, más duro va a ser. Bueno, estas recomendaciones que hablaba Gonzalo son vitales, ¿no? Porque si no empezamos a promover exportaciones, ¿de dónde vamos a conseguir dólares? Y hay políticas que a veces entran en contradicción cuando restringes las exportaciones, y al final estamos también con un contrabando a la inversa. En fin, yo creo que todos los analistas que han estado aquí nos están hablando de medidas estructurales, Jimé. Sí, y también apuntaron a una falta de reconocimiento de parte de las autoridades de gobierno a lo que se está viviendo. Cuando tú reconoces y aceptas una situación, tomas las medidas, pero más allá de vislumbrar unos ajustes radicales como planteaba en el ámbito fiscal, en el tema de exportación, el tema cambiario, el de la subvención, lo que han hecho ha sido ratificar el modelo, ¿no? El modelo que vienen trabajando desde el 2006 hasta la fecha. Sí, eso creo que nos va a llevar también a profundas reflexiones desde el sector privado, ¿no? ¿Cuánto tiempo más va a aguantar el sector privado estas condiciones? Otra de las entrevistas y los episodios que fue crucial y fundamental acá en el programa, en el episodio de Voces de Poder en este podcast, fue la presencia de Eduardo Rodríguez Belcé, en un momento en que se tiene una policrisis, crisis política, económica, social, pero también hay una crisis de justicia. Bueno, súper revelador, ¿no? La presencia de Rodríguez Belcé. Imagínate que estamos hablando de ya cuál es la situación de la justicia en Bolivia, esa inseguridad que tiene el ciudadano de acudir a un tribunal de justicia cuando ve que está violado uno de sus derechos, la falta de confiabilidad que hay, los pocos cambios también que se han realizado estos últimos años para mejorar el sistema judicial en Bolivia. Y otro tema que me parecía interesante es hablar sobre esta seguridad jurídica que también se necesita para pensar en nuestro país en una próxima inversión extranjera, ¿no? Cuando se habla de justicia no es un tema de esos jueces corruptos políticos, es un tema que atinge al Estado, a la sociedad, a los partidos políticos, y que hacen a recuperar a un desafío, que es recuperar una cultura jurídica, de que la justicia, la ley están para ser honrada, para que ordene la sociedad. ¿Te imaginas si no respetamos la constitución política del Estado? ¿Por qué está? O sea, viviríamos en un caos, tendríamos anarquía, porque tenemos que respetar, ¿no? Nuestra constitución, respetar la justicia, las leyes. Y bueno, ahí estábamos en este momento de las elecciones judiciales, entender hoy en día también qué está pasando con esos resultados y cómo esa elección judicial nos hace mirar las próximas elecciones nacionales, ¿no? A ver dónde estamos, dónde está el ciudadano, cómo ha participado ahora, cómo va a participar en el proceso electoral que sigue, y cómo vamos a hacer que la justicia nos siga acompañando. Y lo que tú dices, Jimé, o sea, si no son los patriarcas del Estado, esos señores de corbata o sin corbata que hoy en día no cumplen estas normas y estas
estas leyes o no las hacen cumplir o vemos inviabilidad de hacerlas cumplir o decir que se va a cumplir y el rato dado no suceden las cosas, nos ponen pues en muchas dudas razonables para ver cómo va a funcionar esta institucionalidad que tanto la estamos demandando los bolivianos y las bolivianas, ¿no? Rodríguez Belcé dijo algo también, porque hablábamos del tema de la selección de autoridades judiciales. Él tiene sus observaciones. Y en el transcurso de estos episodios hemos visto que se apunta a un cambio de modelo. Pero para todo esto se necesitan modificaciones a la constitución política del Estado. Y Rodríguez Belcé dijo, son tiempos para constituyentes, ¿no? Pero si no hay voluntad política y solo se ve a la justicia como el instrumento para ajusticiar a ciertas personas o el garrote para golpear a otras, y unos que entienden de una y otra forma esa actitud política, no vamos a ir a ninguna parte. Yo hice un planteamiento, y lo sigo haciendo, de que esta crisis que trasciende lo judicial es un momento constituyente. Es lo que se llama, digamos, un momento semilla para sembrar espacios de reflexión plural, de consenso político. No importa quién sea presidente, quién gane. Esto es ajeno a la voluntad política de gobierno. O sea que el próximo desafío, sin que tengamos que ser abogados ni constitucionalistas, pero hay que entender que también los próximos 5 años tenemos que poner en la mesa la necesidad de llamar a una constituyente para modificar la Constitución. Sí, en consenso, abrir un gran diálogo nacional, porque de acá lo que se trata es de cómo salimos de esta, porque va más allá de lo que pueda ser, independientemente, como decía el doctor Rodríguez Belcé, de quién sea presidente. De esto tenemos que salir. Entonces tiene que haber consenso, tiene que haber un gran diálogo nacional para poder salir. Y esperemos que en ese diálogo nacional estemos las mujeres. Perfectamente clarísimo, y yo creo que ya lo entienden, ¿no? Porque en economía las mujeres podemos dar clases magistrales, y en algún momento Gonzalo Chávez habló, ¿no? Claro. De las mujeres en la economía. Sí, no, es así, es así. Así que ahí está otro reto. Sí. Para las autoridades en Bolivia. Terminando el 2024, hemos visto en carne propia cómo ha sido la Navidad para muchos hogares bolivianos. Hogares donde ya no se piensa ni en regalos, hogares donde han estado contando los centavos para tener una cena navideña, hogares sufriendo porque perdieron el empleo, porque perdieron los emprendimientos. Cuando volvió José Gabriel Espinosa al episodio de podcast sobre la situación económica del país, nos preguntábamos cuánto se perdió del poder adquisitivo, lo que sentimos en nuestros bolsillos, y lo que nos dijo también fue esclarecedor. Entonces ese mundo barato que conocíamos y que nos benefició durante 15 o 20 años, pues desaparece. Nosotros no hicimos caso de eso y mantuvimos las mismas políticas económicas. La consecuencia es, se nos agotaron las reservas, se nos agotaron los stocks. Cuando nos dimos cuenta que ya no teníamos reservas, algo que pasó más o menos en La Paz con el caso del agua, nos dimos cuenta que era muy, muy necesario el dólar para el día a día. Cuando no teníamos dólares para importar, pues empiezan a subir los precios. Los productores, ante un mercado laboral muy débil, no subieron los precios, por lo menos no en una primera instancia, pero ya a mediados de este año, con tipos de cambio que estaban entre 11, 12, 13, hasta 14 bolivianos en algún momento, ya no había negocio que aguante. Bueno, sí, ¿no? Estamos hablando ya de una inflación, Jimé, que está superando, sobre todo, como nos mencionaba también José Gabriel, al asalariado, ¿no? La pérdida del poder adquisitivo está golpeando el bolsillo de los bolivianos y de las bolivianas. El tema también del tipo de cambio, que sigue siendo un problema, ¿no? Seguimos con este tema del tipo de cambio que está fluctuando. Hemos llegado a un tipo de cambio hasta de 14, baja, es sintomático a cualquier
declaración o medida que tome el gobierno, al momento se empieza a mover el mercado. Hay mucha sensibilidad en la economía y creo que hay que pensar que hay que manejarla con mucho cuidado, con pinzas, pero sobre todo con una estrategia, ¿no? No creo que se trate hoy en día ya de solamente poner curitas a una herida que es muy grande, ¿no? Y finalmente, en materia económica, se tocó el rol del empresariado privado, ¿no? Que está venido a menos por las medidas políticas que ha tenido este modelo económico. Pero importa cuánto sostiene la empresa privada en este momento. Y yo creo que ahí también hay que apuntar, a mirar, a escuchar, a atender esas demandas. Resumiendo un poco las intervenciones de los analistas que hemos tenido, creo que hay que redundar en esto de que el modelo se ha agotado y que necesitamos cambios estructurales. Y esos cambios estructurales posiblemente tengan que pasar también por una asamblea constituyente, sea quien sea el próximo gobernante. Pero tienen que entender que el bolsillo de las familias bolivianas está perforado, ¿no? Y que ese bienestar al cual se nos ha acostumbrado en estos últimos 15, 16, 17 años, se está viendo afectado. ¿Cuánto eso va a afectar en la cotidianidad de nuestro trabajo, del empresario privado, del que apuesta por Bolivia, del que sigue apostando por la producción nacional, por el agro, por la minería, las exportaciones? Yo creo que hay un desafío muy importante ahí y que nuestra mirada tiene que ser un ecosistema, ¿no? Bueno, yo, Jimé, te agradezco por haber sido tu invitada en varios episodios. Estoy aprendiendo muchísimo de ti y también agradecer a quienes nos han acompañado y de quienes hemos aprendido y, como tú dices, traspasar un poquito de esta información a quienes son los verdaderos tomadores de decisiones día a día, los ciudadanos y las ciudadanas. Gracias, Jimé, de todo corazón. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en estos episodios del primer ciclo de Voces de Poder. Mantengamos siempre la fe, la esperanza. Tenemos que seguir creyendo en la humanidad. No incendiemos los bosques. Participemos activamente en política. Pidamos información. Le exijamos a los candidatos información. Vayamos con nuestro voto informado. Trabajemos por el respeto a los derechos humanos, a la institucionalidad y fundamentalmente a la democracia. Gracias y hasta una próxima oportunidad.